considero que la gente desea escucharnos hablar. ¿Qué gente? Mis análisis. Ahí llegaron. Vuestros análisis. Lo que Hablando pasa de es que deseo. este es un programa que a los cucas les genera odio, porque a veces decimos cosas negativas a los cucas, y a los libertarios crean más odio porque nos creen cucas. Entonces, ¿para quién es este programa? ¿Para quién carajo? ¿A quién le hablamos? Mi mamá. No, ¿A tu el mamá? club de fan de Narduso de Facebook, las chicas están Sí. terribles. Cada vez que suben un video en el que hablo yo, el Facebook explota. Somos muy populares en Facebook y esto parece una cuestión de autobombo, pero realmente lo somos. Especialmente cada vez que mencionamos a Cristina, Sí. hay videos que a veces tienen 100 likes, 800 comments en las primeras 2 horas. Y de esos 800 comments, 799 son de Facebook. Narduso logró un efecto con ese look de Pedro el Escamoso. Me lo voy a dejar Esa largo. referencia de octogenario. Pero me lo voy a dejar largo el pelo. ¿Quién carajo es Así, Pedro el los pelos Escamoso, acá boludo? largos. Ah, no, esa es la que te perdés. Y así. Seguí mirando. ¿Qué? Salió después de Betty la Fea. Venía Betty la pelotudes. Fea y como la versión Betty la Fea, hombre pelotudo. fue Gran Pedro el actor, Escamoso. Pedro el Escamoso era argentino. Sí. Yo tenía ese peinado. Bueno, déjatelo. Sos Pedro el Escamoso. Pero para, ¿Escamoso porque era un reptiliano como la reta? No, porque porque era así, entre grasum, pero Sí. seductor. Gracioso. chero, ¿Grasum qué es? sí, ¿Como sí. otra forma de decir marrón? No, Sí, no, Se era- vestía mal. Sí. Marrón. Combinado como hoy vino No Narduso. se combinaba. Usaba camisas de color como usaba Sí. yo de joven. Yo puedo decir una cosa. Acá nadie puede hablar de looks. Yo hoy me siento que estoy como que vengo de Nordelta, pero el señor tiene un look Steve Jobs de una forma terrible. No, el de Oracle. ¿Cómo Es se llama? medio, El de Oracle, no, pará, medio tranquilo. feo. El de Oracle- la polera con Usa el pelado es, que sos polémica porque es una poronga. Eso es Steve Jobs. Básicamente. Una garpa Ah, verdad. Esto es el glande y esto es el prepucio Es a medio- mitad circuncidado, quizás solamente No, asomándose un pará, poquito. Exactamente. Por eso no suelo usarla mucho, porque cabeza de poronga. Bueno, pero la pelada, la barbita, los anteojos, el cuello de tortuga, es Steve Larry Jobs. Ellison. Mira, Larry Ellison. Él usa siempre poleras negras. Da. Bueno, no lo bueno, tengo. pero Steve Jobs también lo usaba. Sí, pero ¿no falleció? Sí, Steve Jobs ha sido hace muchos años. ¿Cuánto hace? Hace como, no sé, 15 años posiblemente. Che, hablando de Steve Jobs, 2010. Sí, sí. Sí, después del iPhone 3 creo que murió Steve Jobs. Boludo, falleció Steve Jobs. No, y aparte otra cosa, Steve Jobs ya era billonario en ese momento y el tipo decidió no atacar un cáncer de páncreas que tenía por hacer medicina alternativa y solamente los últimos meses de su vida decidió hacer un tratamiento real y se murió igual. Se murió por boludo, básicamente. Porque dijo, no, voy a comer frutita y voy a hacer una dieta de frutas y de aire purificado por un hippie y se cagó muriendo, loco. ¿Ves? Tener guita no quiere decir que no seas un terrible pelotudo. bueno, pero no se compró un páncreas. No, creo que no existía en ese momento. Bueno, 2010 se podía estamos hacer... yendo a eso. El otro día Grabois planteó que el último paso de este aceleracionismo que se está dando es lo que dijo Milei, que no es inocente esto de la venta de órganos, sino que es un estadio al que vamos. Mm. Estamos yendo a que los barrios populares se pueda comprar. Y bueno, si total tenés 2 riñones. Tomás 100 lucas verdes, 50 lucas verdes, que para mí vale. Y vos con esto sobrevivís. Y con Estamos yendo a la permisividad de la venta de órganos. Y con lo endeudada que está la gente, más. Bueno, Es que- hay un punto, ¿eh? Hay un problema, es que las villas se conviertan en una granja de órganos es completamente posible en este mundo, especialmente en este mundo Argentina de Milei, pero más aún que uno dice, bueno, en el peor de los casos, si le pagan 100 lucas por un riñón, ok, te cambia la vida, pero si vos empezás pagando 100 lucas, en 5 años estás pagando 50, y entonces además estás pagando 10, y capaz que después terminás pagando $100. Entonces ni siquiera es que tener un riñón sano te va a salvar la vida, sino que vas a ser nada más que una pieza de ganado para los que realmente van a ser los humanos, que son los que tienen la suficiente guita Mercado para... puro. Claro, exactamente. La mercantilización de la vida. La merca. Vos lo dijiste, Hablando de los deudores, ¿Mm? hay una cuestión que charlábamos los otros días y que se empezó a hacer pública, que es esta cuestión de Mercado Pago intimando a vecinos, amigos, jefes, jefes en términos de jefes en las relaciones laborales, del deudor. Un método de coerción y de extorsión al deudor fenomenal, que parte de la usura. Yo quiero arrancar diciendo una cuestión antes, que es que Galperín es el nuevo tranza del barrio. Es un nuevo tranza. El que te exprime, el que te saca todo. Hoy en día, ¿cuánto está dando el rendimiento de un plazo fijo Mercado Pago? 17%. ¿A cuánto te está prestando anualmente? 150. Esto no lo está diciendo nadie. No lo dice nadie. ¿Tanta plata está poniendo Galperín en los medios?
para que tanto silencio está comprando, esta usura fenomenal? Mira, te resumo en 2 líneas el problema punto por punto. Un muchacho, un laburante, debía un par de millones de pesos a Mercado Pago, uno de estos préstamos que literalmente en 3 clics podés tenerlo depositado en tu cuenta. Si tenés una cuenta que abriste, tardás más en abrir la cuenta y en bajarte la app que en pedir un préstamo. Y este muchacho lo había pedido y resulta que le llegó una llamada, la que desató todo fue una llamada de una ex jefa. Porque ni siquiera era el jefe actual, que tampoco estará bien, pero era una persona con la que no tenía relación profesional, laboral, familiar, nada. Y sin embargo lo habían llamado. Y que tu ex jefa te manda un mensaje diciendo, che, me están diciendo que sos un deudor terrible, es un tipo de presión social que no tomamos dimensión. Porque el problema acá es justamente que los tipos los hacen pasar la peor de las vergüenzas, los hacen quedar mal, arruinan la reputación de alguien por un par de millones de pesos, que al Mercado Pago no les cambian absolutamente nada, justamente para eso, para que terminen lo poco que tienen pagándolo en esto. Y ahí hay un tema que es la publicidad y la importancia y la cantidad de gente que emplea Mercado Libre, no solamente en Argentina, sino en Brasil también, en toda Latinoamérica, es el perfecto blindaje para que básicamente puedan hacer lo que quieran, porque si Mercado Libre se va de este país, como ya se fue gran parte cuando lo mudaron a Uruguay, la Argentina pierde recaudación, se pierden un montón de puestos de trabajo, nadie le puede decir nada a Galperín, es completamente intocable, porque armó una empresa pero como casi no hay en el mundo, porque hasta en algunas cosas es mejor que Amazon, y lo fue, porque Mercado Pago apareció como una solución muy buena de pagos antes de que existieran soluciones parecidas en Estados Unidos. Alguien piensa que va a Estados Unidos y está adelantado. No, la verga, nosotros acá estuvimos mucho más adelantados. En tecnología son perfectos, pero después hacen cosas que ni siquiera tienen un pequeño raciocinio de lo que está bien para su propio negocio. Si vos sabés que sacar un préstamo Mercado Libre significa que te van a ir a buscar a tu vecina para decirle que sos un deudor y un hijo de puta, bueno, estás hasta manchando tu propia marca. Pero ¿sabés qué pasa? Parten de una mala concepción en la apuesta del gobierno de Milei. O sea, Galperín fue uno de los primeros impulsores de este gobierno y entendió que el proceso económico del gobierno libertario iba a ir al éxito. Y claramente fue al fracaso. Entonces, la apuesta que hicieron muchos Galperín falló. El gran problema hoy de las familias argentinas es el endeudamiento que tienen con las billeteras virtuales, con los bancos. Ahora, específicamente con las billeteras virtuales, está más arriba del 30%. Es un número exorbitante. Y el gobierno se lava las manos y dice que no generaron ellos las condiciones para que la gente se endeude. La gente se endeuda para comer, para comprar comida, para comprar las zapatillas para el hijo. Digamos, hay un problema profundo de endeudamiento por las condiciones macroeconómicas y microeconómicas que generó este gobierno. Y Galperín es también culpable por las tasas usurarias que pone en su aplicación, pero porque le erró al análisis de cómo iba a ir la economía de este gobierno. Este gobierno va al fracaso económico y las familias son víctimas principales de Galperín y de Milei. Ahora, yo quiero retomar lo que decía Alex recién, que fue una empresa innovadora, una startup única que se creó, que sentó precedentes en el mundo, que se desarrolló en buena parte de Latinoamérica, está Mercado Libre. Ahora, de alguna manera, al tener estas tasas usurarias, que vamos a decirlo, desde la dimensión ética ya San Agustín decía que la usura es el peor de todos los males. Digo, desde la dimensión ética. Y desde la tipificación penal, la usura es un delito. Y si vos te presentás ante la justicia, hay jurisprudencia que condona o sienta a las partes y le dice, no, señor, esto no es una tasa razonable. Hay jurisprudencia ante la usura de que no se pague o que se pague con razonabilidad. ¿No termina dañando esa invención desde una dimensión ética y hasta desde una dimensión de índole penal? ¿Cuánta guita querés tener, Galperín? ¿Cuánta plata más querés hacer, hermano? Y arruinar tu propio desarrollo, tu propia, algo que es valorado mundialmente, por usura. Lo que pasa es que es el modus operandi de los nuevos negocios financieros tecnológicos, es justamente esto, generar la mayor cantidad de retornos regulares, no necesariamente que alguien te ponga millones en un segundo, sino comprometerlos a cuotas, a medios de pago, con intereses que escalan o pagos mínimos que solamente hacen que se genere una bola de nieve que continúa creciendo mes a mes. ¿Para qué? Para poder jugar en el mercado financiero, para tener recursos todo el tiempo entrando y saliendo. Así funciona. Hay una frase que se volvió muy popular, que la han bastardizado, se ha vuelto un poco oscura, pero es esta idea de que en el nuevo mundo capitalista no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz.
es justamente eso. Es un modelo para monetizar hasta los préstamos más pequeños. Antes, si vos querías sacar un préstamo, era un préstamo de un banco que tenías que hacer 1.000.000 de quilombos, tenías que pedir mucha guita, o ibas al prestamista del barrio, al tiburón de los préstamos, y te daban un poco de guita y después te iban a romper las gambas cuando no pagabas. El tema es que han logrado monetizar esa función que tenía el criminal del barrio, que tenía muchos problemas y peligros al hacerlo, para poder pedir 100 lucas, que es una de las cosas que no se habla tanto, que es, cuando alguien habla de la morosidad, muchas veces se piensa en las deudas, las grandes deudas, los miles de millones de pesos que hay que pagar, o quizás en una familia decenas o cientos de millones. Pero mucha gente está en mora por préstamos que no pasan las 100 lucas. Para morfar, para pagar la luz. Lo que sea, para pagar otras tarjetas a veces también, Sí, para tener guita en totalmente. cuenta y pagar una cuota. Totalmente. La mora de las familias argentinas es la muestra perfecta del fracaso económico de Milei. Digamos, ¿por qué no bajan las tasas de interés? Porque la economía no confía en que esto pueda funcionar. Y porque Pero porque si vos, no solo porque, a ver, a los bancos que les conviene que esto funcione. Ahora, como no ven perspectivas de que esto pueda funcionar, como no ven perspectivas de que se ordene la economía para adelante, no te bajan las tasas. ¿Pero por qué es esto? Porque el Estado no interviene y no regula las tasas. Si vos tenés una banca pública que sienta un piso de los préstamos y la tasa de interés, el privado se acomoda en función de eso. Ahora, si esto no pasa, es el libre albedrío, la desregulación total, el libre mercado, pasa esto. Pero quiero retomar una idea porque me parece que es central. Nosotros nos la pasamos discutiendo la política, los actores políticos, pero hay que pensar en las élites también, que en definitiva son los que influyen, los que definen, y en el caso de Milei, que ponen presidente. Digo, Galperín. Digo, esta dinámica yo entiendo, la tasa de retorno, la rentabilidad, cómo operan. Ahora, ¿cuánta guita querés tener? ¿Para qué? Si ya tenés cientos de millones de dólares, ¿qué querés? ¿Tenés 200? ¿Qué querés? ¿Ver todos los días a ver quién tiene más? ¿Medirte la pistola con otro millonario y en ese club a ver quién está más arriba? Lo que era antes la revista Forbes, a ver quién es el más millonario de todos. ¿Es eso? Pero Galperín ¿Tan sorete puede ser? Galperín es un garca desde que recibe guita del Estado. Se hizo millonario, más millonario de lo que era, porque el Estado lo acompañó, más allá que tuvo una idea espectacular. Ahora, necesitó del Estado para que su negocio despegue, como despegó. Ahora, es un garca. Pero después del otro lado está el gobierno. Generaste las condiciones económicas para que la sociedad se endeude, para que las familias se endeuden para comer. Listo, ¿qué vas a hacer ahora? No, Milei, Caputo, se lavan las manos y dice: yo no me voy a meter porque es un acuerdo entre privados. La gente se endeudó para comer. Galperín, sos un garca. Y Milei, otro garca, que no hace nada para ayudar a las familias argentinas. Digamos, ¿cómo vamos a solucionar esto? Bueno, Milei nada. Y esto quiero volver a esta metáfora del tranza del barrio. Vos le prestás, el tranza te presta, te manda los soldaditos, te aprieta, te intimida. Galperín hace lo mismo, te aprieta vía tu jefe, tu hermano, tu primo. Saben que hay bases de datos con teléfonos de relaciones probables, base de datos que no accede todo el mundo, pero que existen, y que tenés el dossier de la persona y tu marco de relaciones para hostigarte. Hasta inclusive los domicilios. No sé, capaz que Mercado Pago te empieza a poner un pasacalle, como hacía Morosos Incobrables en los 2000, ¿no? Grandes garcas también de la presión de recupero de deuda. Pero hay algo ahí que me parece importante para resumirlo, que tiene que ver con el mecanismo detrás de esto de las llamadas. Y lo resumo de esta forma. Mercado Libre se está desatando con gente que no paga sus préstamos. Hay un quilombo enorme de gente que pidió préstamos, a veces muy pequeños, pero que se van acumulando y no pueden pagar esas cuotas. ¿Cómo es que a este muchacho que se volvió muy popular le llegó a su ex jefa una llamada, a su madre, a sus hermanos, a sus vecinos? ¿Cómo es que Mercado Libre tiene esos números? No es la forma tradicional que tenían los cobradores en el pasado, no son las bases de datos. En el acuerdo de uso, de usuario, en el acuerdo de licencia, que vos cuando te bajas una app tenés que aceptar, que nadie lee, que todo el mundo aprieta aceptar, y está bien porque la mayoría de la gente no es abogada y no tiene tiempo de leer eso, hay una cláusula que dice que Mercado Libre tiene acceso a tu lista de contactos. Y de esa lista de contactos se extrae para poder hacer esas llamadas que aprietan. Y es más, en este caso que se volvió muy popular de este muchacho, que le llamaron a la ex jefa, cuando hablaba con soporte le decía: no podemos desvincular esos números porque vos aceptaste que nosotros los tengamos.
Y cuando el tipo le dijo, no, yo nunca acepté eso, mostrámelo, la persona, que era una persona, quizás era un bot, probablemente sea un bot, quizás sea una IA de Mercado Libre que te repite a partir de una base de datos que ya tiene, le manda el link de dónde está la cláusula que el tipo aceptó para que Mercado Libre tenga los datos de tus contactos. Y así saben quiénes fueron tus vecinos, tu jefe, tus madres, lo que sea, contactos con los que vos interactuaste. Contactos que seguramente también tienen Mercado Pago, por eso hay un vínculo entre usuarios. Entonces, estamos hablando de algo mucho más siniestro. Mercado Pago ni siquiera tiene que pagarle a nadie, ni siquiera tiene que pedirle al Estado para saber quién es tu hermano, tu viejo, tu marido, lo que sea. Ya sabe todo. Ya saben desde el momento que vos aceptaste usar su aplicación. Vos decís, che, quiero usar la aplicación que mejor funciona como wallet digital, que en general es la que mejor funciona. Bueno, a partir de eso aceptás que si en algún momento te atrasás con una deuda, pueden estar llamando a tu vieja sin que vos tengas que acceder a nada, sin que vos sepas qué estás haciendo. La solución ahí es mucho de lo que dicen muchos imbéciles que dicen que no, que hay que leer todos los documentos. No, es una taradez. Lo que sí es una solución que tiene que dar el Estado, pero ni siquiera tiene que ver con forzar a Mercado Pago que dé mejores cuentas y lo que sea, sino simplemente es como una ley de etiquetado frontal donde diga, che, estos son los puntos más problemáticos de tu acuerdo de usuario, ponelos al principio. 3 líneas. Nosotros podemos tener todos tus contactos, nosotros vamos a llamar gente de tus contactos, ¿aceptás o no? Y la verdad que ahí depende del usuario. Muchos usuarios van a aceptar igual. No pasa nada. Eso sí, nadie te va a poner una arma en la cabeza, como dice el presidente, para aceptarlo. Pero al menos que sepamos, porque nadie lo hace. Y es una estrategia muy vieja de los abogados que te esconden lo importante en documentos de cientos de páginas que nadie va a leer y nadie entiende. Entonces, si nosotros tenemos una ley de etiquetado frontal que la van a sacar para saber cuando estamos comiendo algo que es una bomba de azúcar, ¿por qué no podríamos tener una que nos diga cuando estamos aceptando algo que va en contra de nuestros intereses en términos legales y que esté expresado en los más simples términos? Porque nadie quiere que llamen a tu vieja porque te atrasaste en una cuota de una tarjeta. Ya sé por qué. Porque tenemos un gobierno de mierda. ¿Qué te Sí. parece? Sí. Es un gobierno de mierda. Sí, Galperín es un garca y este gobierno es una mierda que no piensa en la gente. Y creo que hay que tener una propuesta política concreta y hay modelos exitosos, como en otros países. Ahí está. En Brasil, con PIX, una política del Estado que no permitió que se desarrolle estos galperín, que no tengan estas tasas usurarias, estas comisiones estratosféricas del 8%, el Estado la tiene a un 1%. Y lo más cercano que tenemos para constituir un PIX en Argentina es cuenta DNI. Y Axel tiene que meterle con todo con eso para que compitan, hermano. Que compitan Galperín con cuenta DNI. Mira, me pasó el otro día, tuve la oportunidad de estar en Colombia. Aceptan cuenta DNI. Había negocio que decía, aceptamos cuenta DNI. No decía Mercado Pago. Bueno, ahí es donde hay que pegarle. Es la competencia. Y si hacen clic abajo, se pueden bajar cuenta de DNI y tener un descuento de 20% cuando van al shopping. No. Pero parece, No tenemos parece un nada. chivo, parece un Pix chivo. no parece un chivo. solo lo que genera Pix es una discusión geopolítica, digamos, y que va al centro del debate que venimos charlando, que es la relación entre el Estado y el privado. Tiene que ser una relación que genere un avance, que genere un bienestar para la sociedad. No un acuerdo o una relación perjudicial para la mayoría de Claro. la sociedad. Bueno, en Brasil se discutió que ciertos sectores de la economía, generalmente relacionadas con empresas estadounidenses, de bancos y financieras de Estados Unidos, pierdan parte del mercado porque Pix ofrece mejores tasas y ya llegó a 7.000 millones de transacciones y 180 millones de brasileños lo usan. Sí, y lo aceptan en todos lados. Y lo aceptan en Estados toda Unidos, Latinoamérica. En cualquier lugar aceptan PIX. Y acá tenemos un gobierno que tiene un problema de endeudamiento de las familias y se lava las manos. Exacto. Entonces, ahí vemos el deterioro de este gobierno a pasos agigantados. Ahí mezclamos. Y encima viene Milei y va a Brasil para defender a Bolsonaro, un tipo que está preso, al hijo, que no sé qué quiere hacer. Empieza a putear a Lula y genera un problema con Brasil, un problema del embajador que llamó a consultas, que se tuvo que ir. Hay una conspiración con Brasil, porque acaba de retirar a su embajador. Lula está muy encarajeado con Milei, porque va a su país, hace campaña por Bolsonaro, que es una cosa sin precedentes, pero bueno, de jabote uno se lo espera. Pero ¿cuál es la razón real? Bueno, Brasil tiene algo que se llama PIX, que es un sistema de pago, un sistema de gestión de pago
como lo que tiene la banca privada en Argentina, como lo que tiene Mercado Pago, pero que tiene comisiones bajísimas, a veces menos de 1%. Mientras que Mercado Pago, a un comercio, a quien sea, te llegan a cobrar hasta 8% por hacer una transferencia de guita, por pagar algo, ir a comprar algo en un lugar, el comerciante te cobra un cierto precio y capaz que un 8% se le va a Mercado Pago, que parece poquito, pero cuando comparas con otros servicios que te cobran un 1 o menos, es una barbaridad. Por eso también Mercado Libre es lo que es. Y sin embargo, eso está poniendo en jaque sistemas de banca privada. Ya tienen un historial de crear soluciones financieras de las que el Estado es dueña, que son superiores o competitivas con el sector privado, pero que benefician a quién, al comerciante final. Si le cobras menos comisión, eso es guita que va al bolsillo del tipo por un mismo precio, o pueden cobrarte más barato, y por lo tanto que el consumidor tenga un beneficio. Pero no termina ahí, porque Brasil está maquinando, junto con el BRICS, junto con China, junto con los otros países que son parte, como Rusia, como Sudáfrica, están maquinando un sistema como el SWIFT. El SWIFT también es un sistema para generar transferencias de información, de mensaje, de pago internacional, exportaciones, importaciones, que es un sistema dominado por Occidente, que cuando a Rusia, por ejemplo, con justificaciones, o a otros países con menos justificaciones le quieren poner una sanción, no pueden comerciar. Se les termina la forma de poder comprar hasta a veces combustible para poder sobrevivir, para poder calentar sus casas en el invierno. ¿Y qué dice el BRICS? Hagamos uno propio. ¿Y qué dice BRICS? Pero si vamos a hacer un propio SWIFT, ¿por qué no tenemos nuestra propia moneda también? Una moneda del BRICS. Y ahí te das cuenta que Estados Unidos, que está en una caída histórica de su reputación, de su poderío militar, porque claramente no pueden solucionar una guerra con Irán, con turbantes y drones, y no pueden solucionar una guerra que en otras épocas capaz que duraba 5 minutos, porque no puede... Ok, bueno. Es un pavo, es eso. Sí parecía un pavo real, ¿no? Pavo real, Bueno, Estados Unidos está en una baja histórica de su reputación, de su poder militar, de su eficiencia de solucionar quilombos, especialmente en Medio Oriente, que ha sido su patio trasero durante muchos años, y el dólar es una de las últimas cosas que le queda. Si Estados Unidos pierde la supremacía del dólar como moneda de intercambio internacional, olvídate de que sea siquiera competencia mínima de China como principal poder internacional. Entonces, cuando el BRICS te dice, vamos a tener una propia moneda, cuando el BRICS te dice, vamos a tener un sistema de pagos propio, Brasil se pone nervioso. Y Trump, claramente, es el que peores decisiones toma cuando se supone qué hacer ante otros países que realmente le pueden poner en jaque la soberanía que Brasil ejerce sobre territorios que no son los propios. Porque le salió bien en Venezuela, pero bueno, Venezuela es un país bananero, así que el que te salga bien no Brasil importa no, mucho. Estados Unidos. Por eso, pero le salió bien en Venezuela, que es un país bananero, por eso no importa tanto. Pero no le salió bien en Irán, por ejemplo. No le salió bien en otros países que tienen sí una banca internacional mucho más potente. Entonces, esto los pone nerviosos. ¿Y qué hace Trump? Le va a decir a su esbirro, a su pequeño esclavo, Javier Milei, che, andá y asegurate que Bolsonaro gane. Vos sos uno de los pocos presidentes populares que hay en el mundo todavía. Pero quizás no tanto en el país de donde sos, pero en otros países sos bastante popular. Andá y dale una mano a mi amigo, porque si no pierde, porque Lula se lo está morfando. Y Lula, la verdad que hasta estando pelado con ese sombrerito medio extraño que tiene, sombrero de viejo meado, sigue siendo un tipo que doma. Y lo mandan a Milei porque se supone que es popular aún, para que le salve las papas. Igual, después de la intervención de Milei y de hacer esa payasada, de ir a agitar a Flavio Bolsonaro, que yo lo veía a Bolsonaro incómodo, avergonzado. Era el tío borracho que, che, escóndalo, sáquenlo. Después de toda esa pantomima, esa payasada, subió 3 puntos en las encuestas Lula. 3 puntitos. Venimos de payasada en payasada. Lo escucharon al nabo de Kirchner. Tenemos un canciller que es un nabo. Antes un canciller era un tipo atildado, que tabraba. Salió a tratar de capitalizar en todos los medios la visita del Papa. Le preguntaron de todo, ¿no? Le preguntaron de todo y las respuestas fueron de lo más... Menos del Papa. imbéciles. Le Menos preguntaban. del Papa, no le preguntaban. Aparte el Papa capaz que viene acá y se la clava al ángulo, le hace una homilía y le critica un montón de cuestiones que lo pone en jaque en medio del proceso eleccionario, va a venir en noviembre. Fecha probable de balotaje. Vendrá León. Ah, ¿el año que viene? Claro. El nabo de Kirchner, ¿lo escucharon? Dijo que de la campaña ante Argentina, Brasil financió un 25% la campaña ante Argentina en el mundo. ¿De dónde surge esto? Este 25% fue medido porque, según un estudio que se hizo, un 25% de las cuentas que atacaban a la Argentina, que nos tildaban de xenófobos, de esto, dependencieros, peleadores, todo lo que se supo, provenían de Brasil.
pero provenían de Brasil no porque Brasil puso plata, no porque hubo una estrategia deliberada del Estado o del gobierno de Lula. Simplemente por la pica futbolera que nos tenemos. Y porque tienen 250 millones de habitantes. Es una ¿no? cuestión de mercado, es una cuestión de mercado. Y de los palos un montón no querían ver, ellos quedaron Arafue, querían que quedáramos afuera, el clásico, y nos bardean. Sí, pero aparte tiene un error, mezcla Estado con Por eso, pueblo. O pero sea, sin ninguna prueba de nada. pero no es el que Estado. hay una prueba de. Son cuentas reales, gente que nos Personas. putean los mexicanos porque se autoperciben clásico nuestro, que no existen futbolísticamente. Con nosotros le enseñamos a jugar al fútbol. Financió México. Claro. Le enseñamos a jugar al fútbol a los mexicanos porque jugaban al béisbol. Y ahora porque le ganamos 3 veces en partidos picantes, se creen clásico nuestro. Y nos vienen puteando. Se quieren subir un ring que no existe. Y nos putean los mexicanos. Ahora no fue el gobierno socialista o de centroizquierda de Sheinbaum. Esos son los mexicanos, que son también, ¿cuántos son los mexicanos? ¿100 millones? Sí. Y bueno, nos putearon unos cuantos y sí, no es una campaña. Es una ridiculez. No, está un totalmente canciller de cartón, de decorado. ¿Qué justificaba la venta de tierras en esas mismas En entrevistas? el medio justifica la venta de tierra. Y sí, le pregunta a Feynman, le tira el centro ideal para que Kirchner de palomita diga, no, ¿cómo vamos a vender, Eduardo? Una provincia, ¿no? Sí, dice. Una provincia entera. Podemos no vender una provincia. Y con la gente adentro también. Sí. Faltaba que diga. Yo ya lo dije, estamos a 10 minutos de que saquen un nuevo Super Riggy, pero con la gente que se tiene que mudar. Super Riggy. Super Riggy próximo que va al Congreso es Patagonia, pero te garantizamos que la gente se va. Como dijo Reidel dijo, el problema de Argentina es que tiene argentinos. Bueno, Este gobierno el es una próximo Super payasada. Riggy saca a los argentinos de la Patagonia. Este gobierno es una payasada. Yo voy a decir una cosa. Diga. Brasil acaba de retirar a su embajador. Eso es algo que en otros países pasa cuando estás en guerra. Cuando un agente secreto mata a un político de otro país. No es algo normal. No pasa solamente porque Milei le dijo a Lula que pasa es también diablo. cuando te visita Milei, porque pasó con España y pasó con Brasil. Bueno. Cuando te visita Milei, sacás el En embajador. realidad, el primer mecanismo es llamar a consulta. Perdón que te interrumpí, pero No, pero está bien. 2 ya es mucho. Se llama A ver qué mierda pasó, ¿no? Lo llaman. En España se llama consulta y ahí se toma la decisión. O sea, cuando un presidente llama a sus embajadores, cuando estás en guerra o cuando te visita Milei. ¿Estamos bien? Pero no es algo normal. En un país normal no pasa. Pero más aún, pensando en un país con su socio comercial más importante, Brasil es la China de Latinoamérica. Es un país que le va bien a veces cuando tiene un presidente más zurdo, cuando tiene un presidente más derecha, le va bien igual. Hay quilombos, se cagan a palos, pero les va bien igual, crecen de todas formas. Son un país muy poderoso como para tomárselo como una joda que te saquen al embajador. A la gente de Argentina le tiene que importar que sacaron al embajador de Brasil. No, nos chupa un huevo. Lo que tiene que importar es la relación entre las dos naciones, no por el fútbol, no por pelotudez, sino por realmente lo que significa los dos países más importantes de Latinoamérica. En el pasado, nosotros fuimos los más importantes, pero Brasil hace mucho que nos gana en industria, en comercio, en tamaño, en todo. Menos en el fútbol. Nosotros queremos volver a ser el país más importante de Latinoamérica. Te aseguro que no va a ser poniéndolos a los brasileños en contra. Eso quiere decir que tenemos que alabar a los brasileños, que ser sus esclavos, para nada. Pero no tenemos que enemistarnos, loco. A ver, Estados Unidos no le conviene ser enemigo de Canadá. No le conviene ser enemigo de México tampoco. Que en términos de relaciones internacionales tampoco lo son tanto. Pero, por ejemplo, con Canadá no les conviene. ¿Le conviene a Francia llevarse mal con Alemania? No, para nada. A nosotros más aún no nos conviene llevarnos mal con Brasil, que son más grandes que nosotros, que estamos nosotros en una posición de inferioridad en, por ejemplo, en comercio. Yo creo que Argentina es mucho más grande. Y va a seguir siendo mucho más grande. Pero hay que ser muy pelotudo, porque su presidente sea un zurdito, decir que te vas a llevar mal. Es más, si gana el hijo de Bolsonaro y Brasil se convierte en una dictadura criptofascista de extrema derecha y acá gana Cristina Kirchner de vuelta, tiene que llevarse bien con Bolsonaro igual. Que creo que es algo que tenemos que entender y tenemos que dejarnos de jugar con pelotudeces. Yo banco que nos puteemos todos en Twitter, pero cuando se trata de relaciones internacionales y de geopolítica, tenemos que ser un poquito más serios, loco. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Hay otros actores de la vida económica real y que engrandecen en teoría a las naciones, que hay un silencio horroroso ante toda esta parafernalia, toda esta payasada de Milei y toda esta política exterior berreta, que son las élites, que tienen relaciones comerciales con Brasil, que tienen un intercambio con Brasil, con China, con el mundo, y nadie dice nada de estas payasadas, de la falta de institucionalidad, de la falta de seriedad de un país. Hay un silencio ensordecedor en ese sentido.
Realmente eso es lo que me preocupa. El rol de las élites. La política, bueno, algunos están entretenidos en la internita, la puteada. Son pocos los que tienen la claridad, me parece, para por lo menos plantear el debate público. Pero las élites nuestras están increíblemente calladas, aunque empieza a haber algunos movimientos. Se supo que hubo una comidita en el barrio de Barracas de Patricia Bullrich con estos empresarios, que son los que mueven los hilos, los verdaderos, los dueños del DERPO en la Argentina. ¿Quién estaba? No sabemos qué pidieron de comer, pero sí el Hubo nombre merca. de algunos que estuvieron ahí. No. Había uno de ellos, lo vamos a decir con nombre, un desarrollador urbanístico de los más grandes, que le prestó el hotel donde hizo el búnker Milei. El Libertador. Ah, sí. Estuvo Elstein en esa comilona, donde se hablaba generalidades y Patricia dijo una frase que lo cambiaría todo. En un balotaje yo mido más que Milei. Todos se miraron como diciendo, ¿y quién te preguntó? Pero pará, ¿qué le estaba diciendo Patricia? Yo aseguro retener la nación. Él no. Esa declaración de Patricia de no, yo quiero ser presidenta dentro de cuando él no tenga reelección, es el próximo. No, Patricia va por todo, ¿eh? Mira, yo te digo, hay un error de lectura del gobierno de Milei y de la economía de este gobierno. Como recién dijimos que Galperín le pifió la lectura de hacia dónde iba la economía y por eso tiene en su billetera virtual un 30% de mora, lo que va a caer no es Milei, es el modelo económico. Entonces, el que se presente del lado de Milei, o cerca de Milei, o representando el modelo de Milei, va a perder. Porque este proceso económico va a ir profundizándose en su malestar con la gente. Entonces, la lectura de Patricia Bullrich es un error, como fue un error la lectura de Galperín, y como es un error la lectura de Elstein, y como el que sí la vio de nuestra élite fue Pablo Roca. Pablo Roca, si bien no saca los pies del plato porque tiene la mitad del gabinete, un poquito menos, pero él dijo, este modelo está complicado en cuanto a la producción, y ahí empezó una tensión que le sacaron los caños sin costura, la cuestión de YPF, perdió un par de licitaciones, pero gran parte de las élites hace un mal diagnóstico del modelo económico de Milei que empieza a mostrarse meses ya problemas serios y que parecería ser que se van a profundizar hacia adelante. Sí, igual yo te tomo lo de Patricia, que empezó, digo Patricia como si tuviera cierta Bullrich. relación de cariñosidad, si existiera la palabra. No hablemos del Cariño, pasado, no. no hablemos del pasado porque Para no decir esta vieja chota borracha, se lo dijiste por teléfono encima. yo la puteé a Patricia. Ya La me puteé acuerdo. en su momento. Así La que- manda a la mierda, es verdad. Pero tenés que contar esa historia. No sé si contarla. Me como llamó, pero como Coppola, Patricia y yo. Pero Estaba- ponelo en contexto. ¿Qué eras te lo vos? digo, Lanús. Lanús. Estaba durmiendo la siesta. Era concejal. Crear un peronista durmiendo la siesta. Sí, porque yo arranco muy temprano, 6 de la mañana. Dale. Llegué. No, los 20 minutos que dicen los japoneses, 20 minutitos. Exacto. Entonces cerré los ojitos un ratito. Un sábado igual, ¿eh? Sábado al mediodía. Ah, sí, realista, claro, sábado, Me llama, teléfono, el celular, Patricia. Hola, nene, me dice. Sí. Mirá, me dijeron que ahí la lapicera, la nula tenés vos para armar la lista. Así que cortita, el mío ahí tiene que ser segundo, me dice. Le digo, ¿perdón? Mira, Patricia, el que me está diciendo es un pelotudo que te lo inventé yo. Que lo puse ahí para taponar, justamente para que no pase esto. Para que no me rompa las pelotas y me pegue un lugar en la lista de tu espacio. Y lo conozco yo, tenía un kiosco al lado de mi casa. No me hinché los huevos, no. Bueno, está bien, ¿eh? Palabra más, palabra menos. Bueno, dale un lugar. El quinto. Bueno, dale, que se deje hinchar las pelotas. Así lo rifó al... Defiende a lo suyo, ¿no? Así defendía. Esas son las... Así, imagínate los 70. Tenés la compañera como te entregaba asquerosamente. Por eso. Patricia, dejá de mandar gente al frente, ¿no? Pará. Claro, no Te pedían defienda. Es que No. no me extraña que Patricia Bullrich se esté juntando con empresarios que bancaron la campaña de Milei, porque si es tan capaz de meterle bombas a su propio gobierno, no debería sorprendernos, porque si metía bombas en escuelas en los 70, No. Pero ya empezó, vos fijate, vos dices, no, primero que ya no tiene un rol ejecutivo, tenés legislativo, lo cual te permite autonomía. Tengo un cheque en blanco de 4 años y fueros. y fuera, no me rompé la bola. Yo en 4 años estoy acá. Ujú. Segundo,
en imagen y en discurso, empezaron la reconversión de la tirabomba, la represora que le pega todos los miércoles a los jubilados, pasó a ser una viejecilla que hace TikTok, habla pelotudez, el mundial, se ríe, balbucea medio choborra en un lugar. Le empezaron a convertir en imagen en una viejita medio amigable, copada, que no en la que le pegaba todos los miércoles los jubilados, ahora lo hace Montoliva. Digo, hay una reconversión y en esa, Patricia dice, el plan original era ir por la capital, tiene territorio liberado, porque Santilli iría a la provincia, Adorne está ¿Quién? 15 centímetros, como dicen los underfeet. 6 feet under. 6 feet underfeet. Ya está enterrado ahí. No sé, capaz que vuelve, ¿eh? Tiene la capital liberada, pero dice, che, para, ya se está sentando con el círculo rojo y dice, mirá que yo mido más, ¿eh? La escucharon, nadie dijo nada. La verdad que no entiendo qué carajo va a hacer el gobierno. Si es que Milei reelige, tienen que tener un sucesor, o si es que lo cagan a Milei y va a Patricia, porque hace 4 años atrás, Patricia Bullrich, 4 años más joven, cuando era candidata de su campaña desastrosa a presidente, ya no podía hilar 2 palabras juntas, ya era la cirrosis personificada, y vos querés ahora que sea la nueva líder de un movimiento que empezó con un tipo que decís lo que quieras de jagote, pero al menos el tipo es elocuente. Sí, digamos, o sea, las sábanas, pero al menos sabe decir algo que genera emociones, mientras que Patricia Bullrich no puede decir nada que alguien entienda. Su capital fue la casta. Ir contra la casta. ¿Qué es Bullrich? Ah, verdad. Pero ¿El hay patio mucho- Bullrich es de ella? ¿Es su patio? Pero hay mucho adorador del Totín. Hay mucho adorador del Totín. Es amigable el Totín. Pero escuchame Las una- canciones de fútbol, el vino tomando, Sí. el vino, el culto al vino, Mendoza explota, las bodegas están Sí, llenas. pero Y bueno, tenemos Pero la una- juntada, la vieja que se duerme porque está borracha, te da lástima, no te da ganas de ponerla como presidenta de la nación. Tratémosla igual, Dios mío. Aparte lo sabemos de tantos años. Y una cosa, esto no mejora con el tiempo. Esto empeora solamente. Y si ya estaba así hace 4 años, y ya está así ahora, ¿qué va a pasar dentro de 4 años más? O quizás 8. ¿Estamos hablando de la economía o de Patricia Bullrich? No, de Pato Bullrich, Ah, de personal. La economía del país me chupa un huevo. ¿Qué crees que vos que va a ganar? En la elección del año que viene, Sí. no hay forma de que la elección de 2017 no la gane Javier Milei, pero no por Javier Milei, no por la economía del país, que es una mierda y va solo a empeorar los próximos 4 años, sino porque la única oposición real, Ahí la agarras. que no es la rusa, como dicen los pelotudos de Palermo, la única oposición real, que es el peronismo, no sabe hacer nada. No sabe alinear, no sabe hacer campaña, no sabe construir un discurso. Lo único que les importa a los dirigentes actuales del peronismo es su propia torta. Es si alguien va o se mantiene en cana o no, o los fueros, o quién pone en la lista arriba a quién, o a quién hay que ir a succionársela para poder después ser parte de un gabinete. Si eso es lo único que nos importa, estamos en el horno. Y va a ganar Milei no porque él sea gran presidente, no porque esté haciendo un gran gobierno, no porque la Argentina lo quiera, sino porque nosotros somos unos tarados. Milei va a ganar en primera vuelta porque vamos divididos o en balotage porque el candidato que tengamos va a generar más rechazo que votos. Porque les advierto una cosa. El gobierno de Alberto no dejó a Cristina sin heridas. Porque no estamos construyendo nadie nuevo. Porque Kicillof no está construyendo una campaña todavía a presidente. Ansioso. Quiera o no quiera la Campo o quien carajo sea. Entonces, el gobierno actual nos está ganando en tiempo de campaña y en mensaje. No es casualidad que Milei, después de 3 años de no mencionarlo, vuelve a mencionar sus capacidades de liderazgo, sus capacidades de candidatura, en notas con Fantino, en notas con Majul, donde tienen que ellos mismos, los periodistas, entre comillas, darle letra de cómo decirlo, porque si no Milei se pone a hablar de cosas envaselinadas. Hasta con eso, hasta con esos furcios, hasta con esas malas estrategias del gobierno y los malos resultados, nosotros somos peores. ¿Sabes por qué? Porque al menos ellos tienen a alguien hablando sobre la candidatura en la que viene. Nosotros solo nos peleamos. Si así planteamos ganar, vamos a perder no por ser peores liderazgos, sino por no tener ni siquiera una propuesta de liderazgo. Primero, sos un ansioso. Estás un Anda poquito la concha ansioso. de tu madre. Sos un ansioso. Bajá las ansiedades Y un yo te poco. voy a decir otra cosa. No, más. ¿y sabes por qué Milei anda recorriendo todos los programas donde le chupan las medias y le tiran los centros para que cabecee y él a veces la tira afuera? Porque viene mal. Viene mal las encuestas, viene mal para adentro del gobierno, viene mal para afuera, viene mal el gobierno de Milei. No creo que haya una posibilidad de que este gobierno gane. Y el peronismo está discutiendo. Y yo te voy a decir algo Está más. discutiendo. ¿Con quién está Que tenés que discutiendo? ver la historia del peronismo y entenderlo un poquito más. Que ya lo dijo el general, cuando los peronistas nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. Y esto se dio en el 2003. El peronismo es como el Nilo.
cada 7 años viene una sequía total, una sequía absoluta, y después el cauce vuelve a llenarse hasta que desborda. Hoy estamos en sequía. Va a llegar el momento de desbordar. Pensé que decías que el peronismo con el Nilo porque está lleno de barcazas que movían merca. No, bueno, estoy hablando del Nilo antiguo y no pasa merca por el Nilo. No es esa la comparación, pero digo, va a desbordar. En el 2003 parecía que era un desastre y hubo una sobreoferta electoral del peronismo, 60% de los votos, y lo sumabas todo por afuera. Entre Rodríguez Sá, Néstor, Duhalde, el candidato Duhalde, todo fue en crecimiento y parecía que desaparecía, que era un desastre. Tranquilo, no hay que ser ansioso, hay que, sí, afinar la estrategia. Y sobre todas las cosas, afinar la propuesta o afinar el discurso. Porque en el 2003 había un Néstor que se paraba y con un megáfono desde la Patagonia empezó con una idea y con una confrontación y con un discurso sólido. Te guste o no, convocaba una épica en ese momento. Lo que me asusta a mí es que nadie convoca nada. Eso es el contenido lo que me asusta a mí. La falta de contenido. Después va a aparecer, va a salir, van todo atrás, en columna. Ahora, si no hay discurso, ahí estamos complicados, porque el peronismo sin eso no es nada. Dejémoselo a otro. Queremos ser reformistas, queremos dejársela así, acomodarlo un poquito, hacer de cuenta que eso no es peronismo, hermano. Mirá, Dejémoslo a ellos para eso. Mira, yo creo primero que descuento cualquier opinión de alguien que quiere primero explicarle a otro qué es el peronismo. No, pero no lo entendés, no lo entendés. Mi dice. recomendación. Pero no Mi entendés. recomendación a cualquiera que saca el peronómetro del bolsillo es que se lo guarde en el orto. Ah. Ahora, el contexto y la comparación de lo que puede llegar a pasar ahora con la comparación de Néstor es fallida por dos razones. Primero, Néstor en términos nacionales era alguien nuevo. Ahora no tenemos a nadie nuevo en términos Bueno, eso es lo nacionales. que planteo. Segundo, la elección que gana Néstor era una elección donde no había un candidato oficialista fuerte. En cambio, ahora sí lo hay. Me puedes decir lo que quieras de la gestión de Milei, pero en términos de personaje sigue siendo fuerte. No se ha tenido que ir en helicóptero, no ha tenido un levantamiento absoluto y completo. Entonces, a menos que... Tiempo. Bueno, a eso voy. A menos que pase, Tiempo. hasta ahora no ha sucedido. Y mi respuesta a eso es, si nuestra estrategia electoral es esperar a que pase un quilombo, es porque estamos realmente en la B, porque si la única razón por la que el peronismo puede ganar es porque que esta hora se caiga, es porque nosotros somos muy malos y no hay liderazgo y somos unos tarados. Hay que construir liderazgos en el mejor contexto del adversario, porque si no ni siquiera nos mereceríamos ganar. Hay que pensar que el peronismo tiene que merecer ganar la presidencia hasta con un Milei poderoso, ¿Cómo se fuerte construye, y que le vaya bien. ¿Cómo se construye el liderazgo? ¿Qué está haciendo el peronismo ahora? Explícame, si el peronismo no está discutiendo un liderazgo, ¿qué mierda está haciendo ahora? Perdón, ¡Está discutiendo un liderazgo! tirarse solamente ¡Estás ansiosa! después- ¡Bajá las ansiedades! Estoy como loquita, me está diciendo. No, Estás ansiosa, el peronismo está discutiendo eso. ese argumento te lo Y aceptaría. te digo una Hay cosa, un tiempo para de eso. la Rúa se fue con el 21% de imagen positiva. Milei está por debajo del 30%. Te la dijo. Y falta un año o más. Esas encuestas de imágenes positivas son una poronga, son la falopa más grande del mundo. Facto. Yo lo único que planteo es, miren, a ver, me decís facto y ya pienso que estás haciendo un contenido, boludo. Facto. Facto número 1. Milei usa pañales. No, me hiciste completamente perder el hilo de discusión. Mira, la discusión de que el peronismo está debatiendo liderazgos ahora, te la aceptaba en 2025. Te la aceptaba alrededor de la elección que perdimos el año pasado, con un gobierno que ya no estaba teniendo muy buenos números, especialmente en 2025, porque 2024, en términos de comparación con la etapa anterior, ha sido un buen año para el gobierno. A pesar de que cuando Milei habla de que sacó a millones de personas de la pobreza, está comparando con post-devaluación gestionada por Milei. Si el argumento es, la devaluación hay que hacer igual, está buenísimo. ¿Por qué haces pero un corte ahí? no, ese es el punto. ¿Por qué haces el corte en 25? Asumí la responsabilidad de tu devaluación y empezá a contar los datos de a partir de que asumiste la presidencia. Más allá de eso, ¿cuál es el problema mayor acá? Que no tenemos una construcción y estamos llegando tarde. En el momento de la elección de medio término, después de perder, era el momento de dirimir todo esto. ¿Qué Ahora cambió? ya pasó un año. ¿Qué pasó cambió? un año. Estamos a un año y piquito de tener que votar. ¿Eso es suficiente? Mirá, Milei construyó una campaña siendo nadie en 2 años. Siendo nadie. Nosotros tenemos una dificultad más grande. Porque alguien te puede decir, no, ser nadie lo hace más difícil. No.
Si no sos nadie, no tenés pasado. Puedes decir lo que quieras. Nosotros tenemos que construir una campaña donde mucha gente no quiere votar peronismo porque le fue como el orto en el gobierno de Alberto. Porque sienten que se fueron se sienten traicionados por la última etapa de Cristina. Es verdad, no es verdad, es mentira, es de los medios, buenísimo, pero salir a la calle y preguntar a la gente, hay gente que te va a decir no quiero votar peronismo, especialmente el sub-30, porque vivieron ese último gobierno peronista que fue una mierda. Entonces, nosotros tenemos que ir en contra de eso y lo que hace falta es el tiempo. La ¿Puedo decir verdad, que el peronismo no tiene candidatos? no sé si los tiene, el punto es que no existe todavía. No, hay pará. candidatos peronistas El ahora. peronismo Hay solamente interna. tiene jugadores. No es el Jugadores. Jugadores tienes. Tiene jugadoras y jugadores que puedan ser candidatos. ¿Los tiene o no los tiene? Los tiene, pero no Listo. tiene, tiene de candidatos. sobra. No tiene candidatos. Listo. Tiene de sobra. Pero Pero están jugando. yo digo, ahí hay una cuestión, que el internismo por el internismo puro es una cagada y te lleva a la debacle y sos la UCR o sos, no sé, el FIT contra el MAS. Es una pedorreada. La cámpora contra el movimiento Frente al Futuro, ese nombre de era mierda por- que le puso Kicillof. Per se. Ahora, hay margen para discutir cosas de fondo. La ley de tierras ahora. ¿Qué va a hacer el futuro gobierno peronista con eso? ¿Dejamos todo como está? Ahí salió Quintela a plantear que hay que revisar todo y lo trataron de chavista. Ustedes lo tratan de chavista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejamos todo así? ¿Vamos a discutir la propiedad de la tierra en algunos? ¿Qué vamos a hacer con Lago Escondido? Con Benetton. ¿Vamos a seguir que se acelere el proceso de extranjerización? ¿Vamos a permitir un 15%? ¿Vamos a limitar en tierras estratégicas de acceso a la hidrovía, de acceso a los glaciares, de acceso a determinados puertos, o que lo compren las mejores tierras o las zonas más productivas, el núcleo sojero que lo compren los extranjeros, y total eso va en el 15% y a vos te dejamos el desierto de Catamarca para los argentinos? ¿Qué va a hacer el peronismo ante eso? ¿Vamos a discutir en algún momento en este país que el único que lo hace es Grabois, la acumulación originaria de la tierra en Argentina, la injusticia sobre la que está construida sobre todo la provincia de Buenos Aires, donde vos ves los municipios del sur de la provincia, que son todos coroneles, coronel Pringre, coronel esto, teniente no sé cuánto, Las Heras, todos nombres de militares que fueron de la conquista del desierto, que se apropiaron de grandes extensiones matando indios y que se quedaron con grandes latifundios al modelo brasilero. Yo no estoy seguro de lo que va a hacer el peronismo con eso, pero yo sé lo que hizo el peronismo y logró que ese capítulo de extranjerización se caiga de la sesión de ayer. Por ahora. Bueno, digamos, porque nosotros nos pegamos latigazos. ¿Fue el peronismo nos pegamos- o fue la sociedad que se viera una gran... A ver, ¿fue la salida parlamentaria que el peronismo separó de mano a los dirigentes? ¿O vieron que tocaba una fibra a la sociedad y la gente salía Pero eso siempre en fue. masa? Pero Fue la eso gente, siempre, hermano. está bien. Que no se la cuelgue la Pero dirigencia. esa siempre fue la virtud, la gran virtud histórica del peronismo. Pueblo peronista, no los Escuchame, dirigentes. Esa fue siempre la gran virtud histórica del peronismo, que fue interpretar al pueblo. Y grandes sectores, o sea, gran parte del peronismo interpretó que hay todavía un sentimiento que tiene que ver con la bandera de Malvinas en el Mundial, que tiene que ver con la movilización en la calle, la movilización en redes. Sí. Interpretó que no era por ahí. Y me parece que esa cuestión dialéctica entre el pueblo y la dirigencia se está afinando. El peronismo está empezando a entender por dónde tiene que ir. Ahora, eso lleva tiempo, lleva discusiones. Yo no sé si estoy de acuerdo con Quintela, que salió a plantear una cuestión de cuasi chavista. No lo sé. Probablemente en el fondo estoy de acuerdo. Ahora, ¿es el momento de plantearlo? 2 minutos antes de votar una ley tan importante. Yo creo que sí. Yo Yo creo creo que que sí no. porque lo de Quintela... ¿Hay que ganar las elecciones No. para hacer lo que hay que Porque hacer? te vendieron todo mientras tanto. El inversor que se quería comprar, que estaba, vaya a saber en dónde, en Nueva York o en algún lugar, en una isla del Pacífico paradisíaca, que estaba viendo que la Argentina estaba de remate y viendo si se compraba en la inmobiliaria de Berti Venegas Lynch, que armó ad hoc para esta ley, de la ley de tierras, que él quería, ya había armado una inmobiliaria para salir a vender al mundo tierras en Argentina. Un senador, amigo del presidente, que estaba viendo qué compraba, escucha esa vocecita y dice, che, pongo 100 palos verdes en este país, a ver si ganan los otros y todavía la pierdo, o salgo, me meto en un quilombo, no la meto. Bárbaro, bárbaro por Quintela. Frenó el escolazo mundial.
que venga, le sacó la bandera que clavaron de remate, por lo menos por un rato dijo, no, sacala. Capaz que en 3 semanas estamos de remate de vuelta, ¿eh? Pero yo creo que en algún momento hay que poner determinados frenos a determinados avances, porque después la tenés adentro, hermano. Te ponen la pelota pegada al arco, y después cuando estás en el poder, son tantos quilombos que tenés, que correrla te cuesta horrores. Y ya entregaste de nuevo medio país. Eso lo frenó el peronismo en el Senado. Lo frenó sacando el capítulo de la ley de extranjerización. Bueno, Lo frenó el peronismo en el Senado. me parece bien, pero... Me parece que nosotros tenemos que ser inteligentes y no caer en esa construcción que quieren hacer del peronismo, la derecha, los sectores concentrados de poder, Clarín, Manieto, quien quieras, que nosotros somos el chavismo. Yo creo que nosotros somos Maduro. Para. El peronismo siempre fue Pero una Estado cosa, y muchachos. privado, pero no. Muchachos, mancomunadamente para hacer crecer Esto es un juego de la poder, sociedad. esto es un juego de poder ahora, se juega ahora, minuto a minuto. No es tener que esperar a ganar y ver dentro de 2 años qué pasa. Minuto a minuto, si te querés conseguir un actor y en el ida y vuelta, ¿cómo le ganamos a Macri? ¿Cómo se le ganó a Macri? Cuando la oposición le dijo, hubo un emisario que fue al Fondo Monetario Internacional y dijo, no, basta. A Macri le dieron 50.000 millones de dólares y le iban a dar 20.000 más, para ganar la elección. Fue alguien, un emisario del peronismo, del área económica, y le dijo, no, nosotros eso lo vamos a denunciar y no lo vamos a pagar, Y el fondo la guardó esa plata y no la puso. Si no era la reelección de Macri, la tenía asegurada, controlar el tipo de cambio, las devaluaciones. Entonces, esto se juega minuto a minuto, muchacho. No hay que esperar a un año. En 2 años te remataron el país, te vendieron todo. Entonces hay que jugar ahora. El momento es ahora. No importa si le incomoda, según te tilda de chavito, tal. Después hay tiempo para afinar el discurso. Hay una sola razón por la que el gobierno bajó el artículo de extranjerización de la ley de tierras. Y no es por lo que todos los zurdos y muchos compañeros, a los que quiero mucho también, se están haciendo la paja entre ellos diciendo, miren qué groso que somos, cómo apretamos al gobierno para que la baje. Se están comiendo una curva. Es una masterclass del gobierno. Porque sacaron el artículo más problemático. La ley pasó con esos artículos horribles porque lograron sacar esos problemas para otra sesión en el futuro, para meterlos en otra ley. Ahora se va a llamar la ley de libertad de extranjeros, se va a llamar de otra forma, la ley Peter Thiel se va a llamar, para que puedan venir a comprar las tierras, y va a pasar en otro momento, porque nuclear las fuerzas masivas del pueblo argentino, no solamente alineadas a sindicatos, a organizaciones, a movimientos sociales, sino las fuerzas reales, espontáneas, es algo complicado que no pasa todo el tiempo. Como por ejemplo la marcha a las universidades. Es algo que tiene apoyo universal. La gran mayoría de los argentinos cree en las universidades públicas, cree en que no gratuidad, porque la idea de que la universidad es gratis es mentira, la paga el contribuyente, y sin embargo los argentinos quieren eso. Esta idea de que el gobierno piensa, no, como no es gratis y lo pagás con los impuestos no está bien, la mayoría de los argentinos bancan la universidad pública, es un hecho, y sin embargo las marchas de las universidades con el tiempo fueron bajando en convocatoria, y lo mismo va a pasar con la ley de tierras. Como bajaron ese artículo, lo mandan a otro momento, al fin de año, en un momento de menor interés por lo que sucede políticamente, y si las cuentas del gobierno, la inflación está bien y demás, menor efervescencia, va a terminar pasando igual. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No nos durmamos. Hay que estar alineados, hay que estar organizados, porque de lo contrario la van a meter por izquierda y va a pasar igual. La van a meter en un texto mucho más grande que nadie va a entender y va a ser difícil de comunicar y va a pasar igual. Te van a acomodar una cosita, no van a dejar que un fondo de inversión público como el de Qatar venga a comprar, pero van a dejar que un empresario lo haga en nombre de una empresa offshore en Uruguay o lo que verga sea, y va a ser el mismo resultado, que vas a tener un río en la Patagonia y los tipos van a comprar 100.000 hectáreas alrededor y no van a dejar que la gente entre al río. Y aún así, esas 2 marchas fueron las 2 grandes derrotas de este gobierno. Porque no son solo marchas, sino que son el sentir del pueblo. Es lo que vos dijiste. Por eso no van a, aunque la traten de meter por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, creo que hay cuestiones transversales que tienen que ver con nuestra identidad, con la educación gratuita y con nuestro territorio, con nuestra soberanía, que el pueblo no las deja pasar. Lo que está diciendo es falopa para zurdos, porque la marcha universitaria pasó antes de las elecciones del 25 y sin embargo ganaron igual. Entonces, si seguimos haciendo esto, va a haber una elección el año que viene y vamos a perder igual, porque no hay una propuesta real, porque no hay un candidato real, porque no hay un proyecto de país alternativo. A la Corte Suprema le tuvo que dar el aumento. No importa. La Corte Suprema dijo sí, hay que dar el aumento. O sea, fueron las 2 derrotas del gobierno. Este gobierno está haciendo mierda al país no solamente por la ley de universidades, no solamente por la ley de tierras, sino por todo lo que hace en términos generales. Entonces, victorias
mínimas son victorias irrelevantes. Lo importante es la victoria absoluta, que requiere victorias pequeñas en el camino, pero que tiene que estar alineado. Si igual con temas que movilizan a la mayoría de la sociedad se sigue votando a Milei, no es porque Milei no se mande ninguna cagada, sino porque no hay alternativa, porque los argentinos creen que no hay ninguna forma de tener algo diferente y mejor. Y la culpa de eso es del peronismo. Y lo digo, y me hace parecer un libertario, o al menos un gorila, pero lo digo porque me da bronca, loco, porque tenemos que poder ser más, porque supimos ser más en el pasado, y no estamos encontrándole el agujero al mate para ser más ahora. Y si lo que creemos es que peleándonos entre nosotros, en el momento donde hay cosas que podrían alinearnos realmente, vamos a lograr algo, estamos completamente en el horno. Cualquier candidato que le quiera ganar a Milei, que le va a ganar a Milei, tiene que sentarse sobre el sentir nacional del pueblo. Exacto. La cuestión que va a dirimir la elección es la Argentina versus los que quieren vender la tierra argentina. Eso va a significar el debate para adelante y va a significar ganar o perder la elección. No hay forma de que una persona, un candidato o candidata que quiera ser presidente pueda obviar la discusión de fondo que es la soberanía argentina. Y algo se despertó en el Mundial, con la efervescencia nacionalista por ganar a Inglaterra, por la bandera, porque este gobierno se sumaba a los pedidos de no desmalvinizar en todo aspecto, ¿no? Este gobierno entreguista. Y con esto de la ley de tierras volvió a estar en discusión algo. A mí me hizo acordar, en los 90, fines de los 90, estaban las madres en lucha agropecuarias. Eran tiempos de remate de los campos. La gente no podía pagar, se remataban. Y un grupo de mujeres iban y paraban los remates cantando el himno. Sí, yo no había nacido, pero me acuerdo. Lucy de Cornelis era la líder de ese movimiento, que todavía no falleció, creo que tiene como 80 y pico de años. Y era conmovedor cómo iban los pequeños chacareros, los pequeños productores agropecuarios y paraba los remates que se relamían porque no podían pagar por una cuestión que se había caído todo, que estamos hablando cerquita del 2000, ¿no? Cuando se derrumbaba la Rúa, en la previa a todo eso. Y ahí hubo una efervescencia más nacionalista y ahí nació un Néstor que convocaba una épica. Bueno, eso es lo que tiene que retomar el peronismo, un actor que convoque esta épica, que este gobierno de entrega, de saqueo, de entrega a los megamagnates norteamericanos, o vaya a saber a quiénes le está queriendo rifar o vender la Argentina, le ponga un freno. Esa es la épica y por ahí tiene que ir el peronismo. Quiero mencionar algo que tiene que ver con esto, que lo mencionaste vos antes, pero quiero encapsular en algo porque sería un buen contenido para las viejas que nos siguen en Facebook, que es, para todos los que se preguntan por qué carajo el gobierno quiere tanto vender tierras en la Argentina, ¿cuál es la razón? Porque a menos que seas un libertario de Twitter que tiene 35 años y nunca la puso en su vida, no te cierra. Es raro. ¿Por qué? Y la respuesta la deschavaron solo ellos. Un senador, Bertie Venegas Lynch, alguien que el presidente lo toma como si fuera un académico de la reconcha de su madre y lo succiona cada vez que puede, tiene ya una empresa hace un tiempo dedicada a proponer y vender proyectos de compra de tierra para extranjeros. Es una página que está solo en inglés. ¿Cuál es el punto? Ya estaba el curro armado. Cuando alguien se pregunta cuál es la idea geopolítica, la conspiración entre nuevamente la realidad es mucho más lumpen, muchachos, es porque tienen un negocio, porque Milei no lo puede tener a su nombre y la hermana no lo puede tener a su nombre, pero Bertie le dice, che, dejá que lo hago yo y te llevas un 20%. No sé cómo carajo Bertie no puso un testaferro, o porque es muy pelotudo, o porque es muy avaricioso, pero de todas formas nos hizo un favor, porque deschavó la razón. Ahora, cuando ellos te quieran construir una idea de libertad, de inversiones y demás, decirles que son unos pelotudos, que ya nos dimos cuenta, porque uno de sus propios senadores nacionales, un tipo con poder real, con un voto que vale muchísimo para cualquier ley que quiera ser pasada en este país y que va a seguir teniéndolo durante los próximos años, bueno, ese tipo, si se puede vender las tierras, se pueden vender más tierras argentinas, se va a llenar de guita más aún de la que ya tiene. Entonces, ahí está la única razón. No aceptemos ninguna otra justificación. Es eso y punto. Bueno, me sentí como Cunio un poquito, ¿no? Déjame sumar. Iba a mostrar el anillo del escudo nacional, o sea, sí, soy Cunio. Yo creo que hay un trasfondo un poco más profundo que ese, el cual tomo y respeto, pero tiene que ver con la estadía casi permanente de Peter Thiel en la Argentina. Digamos, tiene que ver con estos magnates, estos tecnomagnates del mundo, que son un par, contado con una mano, con los dedos de una mano. Bueno, tiene que ver con nuestro territorio, con nuestras tierras raras, con nuestros recursos naturales, con nuestro clima, el cual es muy beneficioso para seguir reproduciendo la vida de las nuevas tecnologías.
Nuevas tecnologías con las cuales después inciden, a través de las redes sociales, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de elegir, en nuestra forma de votar. Entonces es un sistema que se retroalimenta. Inciden en la vida cotidiana a través de las redes sociales para poder seguir extrayendo de nuestro país los recursos naturales, para seguir creciendo, haciendo crecer sus empresas y seguir dominando así el pensar, el sentir y la vida cotidiana de no solo la Argentina, sino gran parte del mundo. Ese es el debate que tenemos que tener. Por eso es importante discutir la importancia de los estados, la relevancia de los estados democráticos en esta etapa. Si no, estos 5 tipos nos van a dominar hasta lo que deseamos, hasta lo que queremos, hasta lo que soñamos. Es el debate más profundo que tenemos en esta época y hay que profundizarlo en cada instancia que tenemos. Por eso fue tan importante la marcha de ayer, y por eso fue tan importante que Tini Stoessel esté a favor de sacar el capítulo de extranjerización de la tierra. Y Antonella, Antonella le dio un No. like a una columna de Berkovich. Me caigo de culo. Antonella Rocuso, la mujer de Messi, es zurda, me está diciendo. Mira, por lo menos ¡Cuca! dijo, no es menor que haya dicho, ojo acá, a una editorial fuerte contra la venta. Gente que no tiene ninguna necesidad de comprar. Míralo el Berko, Nada. míralo el Berkovich, Pero gente que no tiene ninguna necesidad de meterse en ningún quilombo, en ninguna posición política, decir, che, no es menor. Hablando de los tecnomagnates, Me encanta este tema, sí. se conoció, y los amigotes de Milei, todos estos alienados, declaraciones del amigo del millonario Martín Barsaski. Martín Barsaski dijo que estamos al borde, ya abiertamente, que ya empezó la Tercera Guerra Mundial, que teme una hecatombe nuclear, porque el amigo llevó adelante un proyecto en Mendoza que compró 32.000 hectáreas, hablando de las ventas de tierra. Es argentino, eso sí, vamos a la derecha, es argentino, no vive acá hace un montón, pero el hombre está convencido de que vivir en Argentina lo blinda de una catástrofe nuclear y se hizo un mega refugio antinuclear. En Mendoza, en San Carlos, en el Valle de Uco, ¿no? Junto con otros inversores tecnológicos, está haciendo un santuario autosustentable para que vengan otros magnates a vivir acá. Me tomé el ejercicio y le hice una pregunta a la IA y pregúntenle, ¿dónde sería mejor vivir ante una hecatombe nuclear? La respuesta fue Nueva Zelanda, Argentina, Chile, pero Chile no clasifica, así que Chile, dejémoslo, tiene terremotos, y no sé si Australia. Digo, hay tipos que están viendo más allá, y suena conspiranoico, suena raro, pero sería un santuario de tecnomagnates. Y el loco dijo, no, aparte tenemos vino. Ahora, amigo, ¿quién te va a trabajar el vino? Vas a tener que ir vos a pisar uva. Vas a tener que laburar. Estos tipos piensan que se salvan ellos. La conclusión es que somos realmente el mejor país del mundo. Pero los tipos piensan que se salvan ellos y que salen después de ese refugio. Estamos todos así tipo Walking Dead. Y tenemos que laburar para ellos. Bueno, después. pero no es ninguna coincidencia. El gobierno de Milei no es el primero que ha dedicado una gran parte de su tiempo y esfuerzo a intentar enamorar a magnates, empresarios grandes de otra parte del mundo. Lo que pasa es que han tenido más resultados por esto. Y no viene solamente de ahora, sino que Mark Zuckerberg hace un tiempo gastó $270 millones en hacer una casa, una gran mansión que tiene miles y miles de metros cuadrados subterráneos. Autosuficiente, purificación de agua, todo para poder zafar de una bomba nuclear en Estados Unidos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Justamente ese. Cae la bomba nuclear en Estados Unidos y vas a tener que vivir ahí por el resto de tus días. Claro. En cambio, en Argentina probablemente solamente hay que sobrevivir y luego podés continuar. Luego podés continuar con el territorio perfecto que tenemos, nada más que estando en una posición de poder mucho más importante. Entonces no es ninguna coincidencia que haya justamente continuamente gastando guita y esfuerzos públicos para enamorar a Peter Thiel, para enamorar a Elon Musk y al mismo tiempo haciendo paquetes de leyes para que puedan vender los amigos del presidente, los mismos senadores del presidente, puedan vender las tierras de la Patagonia para decirle a, por ejemplo, a Elon, che, ¿por qué no te haces una casita acá? Búnker nuclear, nunca te va a pasar nada y aparte tu condición legal es la de básicamente un emperador
de la Edad Media, loco. Yo que Casita no, si 32.000 sale, hectáreas. si arranca la Tercera Guerra Mundial y bombas atómicas y nos genera malformaciones, yo quiero que se me genere una malformación, un pene de 30 centímetros. Mirá, Gordo y Pará, grosso. 30 centímetros, o sea, 28 centímetros más. es una molestia. Yo te voy a decir algo. Boludo, si me va a crecer un brazo en la cabeza, Al otra menos. pierna, por lo menos es una pija de Pero 30 centímetros. Hay que regar, ahí. ¿Sabes qué? Hay que regar sangre para ahí. No, yo sabes No qué, pasa. mira, yo me conformo con que la malformación nuclear me la haga crecer 5 centímetros para que pase a crecer 6, para que pase a medir 6. Yo a esta altura del campeonato que siga funcionando. ¿No? Sí. Bueno, Con esos objetivos cumplibles. ya que estamos hablando de conspiraciones y cosas falopa, ¿puedo mencionar una conspiración más Bien. que no es falopa porque Bienvenida es completamente real? Estamos hablando mucho de la Patagonia, estamos hablando mucho de energía y de recursos y estamos hablando mucho de inversiones extranjeras. En Neuquén, el embajador o empleados de la embajada americana fueron a pinchar un negocio que tenía la empresa más grande de distribución energética con Huawei. Una empresa que factura casi $1 trillón al año, que tiene más de 200.000 empleados, que dijo, sí, Argentina, me gusta, Neuquén, ni siquiera donde muchas veces uno piensa que se concentran los negocios, que es la capital y demás. Estamos hablando una provincia argentina productiva, una cooperativa, ni siquiera una empresa, una cooperativa de energía muy importante, que tenía un negocio de fibra óptica, y que tenía un negocio para hacer un data center y usar equipos de Huawei. El embajador americano se tomó la molestia de llamar a decir, no hagan esto, y de pinchar ese negocio. Una cosa muy simple. No solamente estamos regalándole las tierras, sino que estamos permitiendo que empleados del Estado americano nos eviten las inversiones. Yo creía que Milei quería inversiones extranjeras, pero resulta ahora que, porque vienen de un país supuestamente súper recontra comunista, donde después de todo igual están todas las empresas más importantes americanas de tecnología fabricando allá, no se puede hacer, no podemos ni siquiera beneficiarnos de lo que generaría una inversión de ese tipo. No es un empleado del Estado norteamericano. Es el jefe de Milei enviado por Trump. La Mela le dice a Milei, vení, la Mela. Tal cual. Ya que te falta sacar papelitos de bolsillos y yupi, decís, boludo. Le dice la Mela todo el tiempo. Y... Es el jefe de Milei enviado por Trump. Exacto. Y ahora, y es la demostración cabal, y en esto me parece que tiene razón este muchacho Barsaski, que si bien no llegamos al estadio de la guerra nuclear, pero estamos en guerra, muchachos. Estamos en guerra y acá estamos con espada. Y ellos nos van a tirar con drones. No es un sable corvo. pasa? No es un sable corvo. Saco para usarla. Tengo una máxima ¿Qué en cosa? la vida, que si la saco es para usarla. ¿Para qué cosa? ¿Qué estamos hablando? Todo. ¿Todo? Todo lo saco para usar. Che, No, esta no. es muy buena. ¿Pesa mucho? Pesa mucho, pesa mucho. Así quiero que sea la malformación. No. No, no, favor. no, no, no. No puedes caminar, boludo. Pero Vos vos sabés te que estás el imaginando samurái- personas normales. Vamos a estar todos El deformados. samurái, cuando la desenvaina del todo, es para usar. Por eso el samurái mide el filo, lo mira, ¿vieron que hacen eso? Y no la saca. Sí. Amaga y no la termina de pelar. Cuando la pela del todo hay que usarla. O sea, para el samurái no está circuncidado, Yo, está a diciendo. partir de ahora, díganme el samurái amore. No, no, por favor. Te voy a llamar Elsa. Elsa, Elsa. Me gusta Elsa. Si te acabas de ganar un apodo, te vamos a decir Elsa a partir de ahora, boludo. ¿Cómo la cagaste? Pero pará, ¿y le sacó las visas de Estados Unidos? Amenazó, pero que no vaya a Estados Unidos un tiempito y ya está. Tanto quilombo. Tanta necesidad de tantos países en el mundo. Vayan a otro lugar, muchachos. Párense de mano un poquito y tengan dignidad. Y compren Huawei, dejes hinchar las pelotas. Y si puedes, te compras un Honor que vale 2 mangos con 50. Y no claudiques. No vaya a Estados ¿Vos Unidos decís que por un esto es tan tiempo. mal? Oye, pero ahora pasa, Trump pierde las... ¿Sabes dónde están fabricados estos? ¿Vos te pensás que China. vos te pensás que los Todo fabrican en Connecticut. Connecticut? No, loco, Todo dejémonos de joder. chino, pero por eso. ¿Viste que bánquese vos la- haces así, hace un ruido y es normal? ¿Sabés qué es? ¿Qué? Es el estabilizador de la cámara. La cámara está sostenida por una red de estabilizadores y cuando la movés manualmente se escucha eso. Es para que cuando estés haciendo un video y te tiembla la mano porque sos un viejo meado, Este está bien. No A sé, los te- muchachos de la embajada acá, China, el único que usa chino soy yo. che, Honor. pero escucha, esa funda está más marrón, boludo, que un Sí, compañero de Monte Chingolo. porque me dura ¿Por qué no la cambias, hijo de puta? Soy muy cuidadoso de las cosas, no produzco basura innecesariamente, cuido el planeta. Lo que pasa es que Cuido el lo bolsillo. que pasa es que ese teléfono es una basura. Tenés que comprarte uno nuevo. Yo hijo de quiero puta. terminar diciendo algo. El peronismo tiene candidato. ¿Quién es? Axel Kicillof. No, eso es un chupaculo. ¿Por qué? Dejá Te de- cayó el sobre, ¿eh? Ni siquiera happy. Culo. Ese sobre sí que se puede ver. Culo sucio. Es un lame culo sucio. Lamelas. Peter Lamelas. Yo voy a- Lamelas. Yo voy a proponer Lamelas de Yo voy a proponer que haya un mínimo de altura para ser candidato a presidente. Y Axel queda fuera, discúlpame. ¿Quién es más petizo?
¿Axel o Milei? Es una buena pregunta, porque Milei lo trata ¿Lo de puedo dar googlear? comunista a Axel, pero ¿Lo puedo él es googlear? realmente un No, más duende. petizo. Milei. No, me parece que es Axel más petizo. Milei usa unas plataformas así, boludo. Axel lleva su petisura con un honor. Sí. Con Yo un tengo honor. una convicción que no le creo mucho a los petizos. ¿Cómo? No le creo mucho a los petizos. ¿Pero que te quieren Me vender un parece- auto? No entiendo. ¿En qué No, contexto? me parece que son tipos de no fiar. El petizo no es fiable. Vos te das cuenta que estás pronunciando a favor de la Cámpora entonces, ¿no? No, los petizos en general. ¿Nos vamos? Bueno, Mi mujer te. hay candidato, dijo Narduso. Hay 2019. Y es enano y comunista. Y la mío. Mirá vos.